Es de bendición para nosotros, gracias al nombre del Señor. Es lindo cuando la palabra de Dios nos ministra. Amén, lo tenemos todo, ¿verdad? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. ¿Así dice su Biblia? Amén, gracias. Oramos a Dios. Cierre por ahí, ponga su Biblia un ladito por ahí, ayúdenme a orar. Amantísimo Dios y Padre del Señor Jesucristo, te doy gracias en esta preciosa mañana, Maestro divino, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, amantísimo Rey, por darnos el privilegio de estar en tu casa, Señor eterno. Aquí estamos, Padre, para que nos enseñe, para que Dios mío nos capacite, nos prepare, eterno Maestro. Reconocemos nuestra ignorancia, Padre, pero que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, enseñándonos, Maestro divino, qué es lo que usted quiere para con nuestras vidas, Señor. Que nuestro entendimiento se abra y podamos entender el propósito suyo, Maestro. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias, Maestro divino. Amén y amén. Puede tomar asiento, queridos hermanos, gracias al nombre del Señor. Agradecemos a Dios y el privilegio y la oportunidad de predicar en esta mañana. Gracias al Señor, es un gozo verles a ustedes y que cada uno de nosotros podamos aprender esta palabra. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén, gracias. Vamos a hablar sobre el llamamiento de Amós. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, gloria sea al Señor. Traté la manera de entender lo que Dios quería enseñarnos, gloria sea a Jesús, o de lo que Dios quería hablar en nuestras vidas. Hermano, gloria sea el Señor. Amós, hermano, era un boyero y un recogedor de higos. Un boyero es un ganadero, gloria sea el nombre del Señor. Hermano, sea el Señor, y él, gloria a Jesús, fue llamado por Dios para predicarle al pueblo de Israel, para hablarle al pueblo de Israel, porque Dios quería hablarle a su pueblo. Y hermano, gloria sea al Señor, pero Amós encuentra un pueblo de corazón muy duro. Encuentra un pueblo en una situación, hermano, muy religiosa, en una situación donde la adoración, hermano, a imágenes, a otros seres, gloria sea al Señor, había crecido tanto que en la vida de estas personas se les hacía difícil entender y escuchar y hacer la voluntad de Dios. Porque cuando, hermano, gloria sea al Señor, esto agarra la vida de una persona o toma la vida de una persona, a la persona le cuesta honrar y glorificar al Dios verdadero. Entonces, hermano, Amós, gloria sea al Señor, Dios le habla y lo llama a él, gloria sea al Señor. Y hermano, y empieza a profetizar y empieza a hablar, gloria sea al Señor, pero el sacerdote Amasías no le aceptaba su profecía, porque decía: ¿cómo es posible que tú vengas a predicar aquí al reinado del norte cuando tú eres de Judá? Vete para allá y predica allá, no prediques aquí. Hermano, gloria sea al Señor. Entonces, hermano, no profetices aquí. Y es que este pueblo estaba en una situación difícil, hermano, delante de la presencia de Dios. Y entonces, hermano, aquí es donde vemos que Dios, hermano, no quería, hermano, el mal para su pueblo. No quería el mal para Israel. Él quería lo bueno. Pero el pueblo, hermano, el Señor, estaba en una condición donde él era difícil escuchar la voz de Dios. Hermano, qué difícil es cuando uno está oyendo la palabra y le cuesta entender, le cuesta atesorar esa palabra. ¿Cómo es que nos cuesta? ¿Cómo es que nos damos cuenta que nos cuesta? Porque no tenemos la capacidad para ponerla por obra. Ahí es donde damos cuenta que no estamos atendiendo la voz de Dios. Cuando uno atiende a la voz de Dios es cuando uno empieza a practicar esa palabra. Ahí es que entendemos completamente que Dios ha hablado a nuestras vidas, que Dios se ha dirigido a nosotros y que nosotros queremos que esa palabra poderla practicar, gloria a Jesús.
Hermano, pero Israel no quería entender esto. Hermano, gracias al Señor, lo tildaron de loco a Amós. Dice, ¿por qué tú vienes a profetizar? Dice, cierto, yo no soy hijo de profeta, soy boyero y soy, gracias al Señor, recogedor de higos. Pero Dios me ha mandado que yo les hable y les diga. Hermano, Amós en todo desde el principio, hermano, Amós es un hombre que ama a las personas, que ama, hermano, ahí se ve, hermano, cómo amaban, cómo cuidaban de las viudas, de los pobres, gloria al Señor. Una persona, hermano, que tenía ese amor por los demás, gloria al Señor. Hermano, algo que me llamó la atención, la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, hermano, son cuando uno ha dejado la verdad y sirve también para volverlos a la verdad de Dios, hermano. Hermano, gracias al Señor. Y hermano, y de ahí encontramos que era un hombre, hermano, que amaba a las personas. Y esto me llamó mucho la atención porque aquí vi, gracias al Señor, el corazón de una persona, como de un pastor, gracias al Señor, que ama a la gente que viene a la iglesia. Que hermano, no solo, gloria al Señor, de darle, como dicen, duro, sino de entenderle y comprender a las personas que tienen necesidades, gloria al Señor, y que si están aquí es porque quieren algo que Dios haga a favor de sus vidas. Entonces denle unas palmas al Hijo de Dios en esta mañana. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Y a mí me queda mucho, pastor. Yo tengo mucho en mente el título que le ha puesto el pastor de este servicio. Un servicio de adoración. Un servicio donde venimos a glorificar a Dios. Un servicio donde venimos a darle la gloria a Dios. Hermano, gracias al Señor. Entonces, hermano, le decía, era un cultivador de higos, ganadero, pero tenía un llamado de parte de Dios, hermano. Y esa es la diferencia entre todo, tener ese llamado de Dios, hermano. Porque cuando hay ese llamado de Dios, hermano, el profeta va a tener cuidado de dirigirse bien, de hacer las cosas bien, pero no es porque él pueda, sino porque está siendo portador y ya está siendo guiado por Dios, y Dios lo que quiere es lo mejor para su pueblo. Amén, hermanos. A ver cuántos estamos aquí. Levante su mano los que están aquí en esta preciosa mañana. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es Dios, hermano. Entonces, hermano, es el Señor Dios, hermano. Decide trabajar con Israel. Decide trabajar con él. Hermano, yo digo que es lindo cuando Dios empieza a trabajar con una persona, hermano. Oye, a veces es hermoso cuando Dios empieza a trabajar con una persona. Porque cuando Dios se dirige con alguien, hermano, ese es un privilegio, la verdad, que Dios empieza a trabajar con alguien. Porque, hermano, está el Señor, si usted sabe, Israel ahorita Dios no está trabajando con ellos, está con la iglesia. Y la iglesia tiene miembros, y esos miembros son los que Dios tiene que empezar a trabajar con nosotros. Y hermano, y entonces, hermano, empieza a trabajar con Israel. Empieza a trabajar con, gracias al Señor, con los de Judá, con los del norte, y empieza a hacer algo Dios. Y la manera que empieza a trabajar Dios es que ve las cosas, las ve muy tremendas en toda esa persona. Y lo que Dios hace es, empieza a mandar, hermano, gracias al Señor, plagas. Una plaga de langostas empieza a mandar en el capítulo 7, en los primeros versículos. Empieza a trabajar con ellos, hermano, y se comen todo, hermano, es el Señor, pero después que le entregan al rey las primicias, después que le entregan todo lo primero al rey, empieza a trabajar Dios con ellos, y las langostas se comen todo lo que es el Señor, hermano, y Dios, hermano, es el Señor, y Amós empieza a decir, ¿quién hará algo con Jacob? ¿Quién lo levantará? ¿Quién lo restaurará? ¿Quién lo hará volver a Dios? Hermanos, gloria al Señor. Y Dios está trabajando. Y Dios, al ver, hermano, la situación que iba a empeorar, la pobreza, a quitarle lo que tenía, Dios desiste de hacerlo, de seguir con este trato. Porque a Dios le duele, hermano, cuando nos ve sufriendo a nosotros. Cuando a veces por nuestras maldades, por nuestras iniquidades o por nuestros errores sufrimos. Y Dios, cuando ve eso, Él no quiere que vernos sufrir. Y dice la Biblia que Dios desiste. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Entonces viene y manda fuego, gloria al Señor. Y tampoco Dios no quiere que le vaya mal a sus hijos. Es que, hermano,
a veces nosotros no entendemos cuando hacemos lo malo. Y sin embargo Dios trata con nosotros, pero Dios no quiere, gracias al Señor, que entremos en esa situación. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos volvamos, que nosotros, gloria sea al Señor, tomemos esa iniciativa de decir ya no hacer lo malo, para que así Dios sea glorificado. Y a su nombre. Entonces, hermano, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, no lo quiere hacer y desiste con ese otro castigo, esta situación, ese otro juicio. Y entonces, hermano, Amós ve, y el tercer juicio dice que mira y ve una pared y ve al Señor con una plomada de albañil. Lo ve venir con una plomada, lo ve en la visión, lo ve en el sueño con una plomada de albañil, gracias al Señor. Bendito sea Dios. Hermano, me llama la atención, antes de entrar a eso, me llama la atención de que Dios, hermano, gloria sea al Señor, le digo, no quiere el mal para uno, quiere lo mejor para nosotros, es el Señor. Pero aunque Dios perdona, oiga bien, aunque Dios nos perdona al quitarle, al desistir de los juicios, al perdonarlos, no los perdona, pero no desiste el castigo que va a producir en ellos, que les va a dar. O sea, recuerde que el que le falla a Dios tendrá consecuencias. Dios no se desiste, pero no es que Dios nos haga completamente, gracias al Señor, de perdonar por completo, sino que tendrá que sufrir las consecuencias de su error. ¿Quién vive, hermanos? Y claro, hermano, para Amasías, este sacerdote se molestó, no le gustó. No le gustó, gloria sea al Señor. No le llamó la atención de que un hombre, gloria sea al Señor, le llamara la atención. Pues hay que entender, era un profeta, o si hubiera sido el rey. Pero sin embargo, gloria sea al Señor, era Dios llamando a este hombre y diciéndole lo que tenía para el pueblo. ¿Quién vive, iglesia? Estamos aquí todavía, ¿verdad que sí? Amén, gloria al Señor, hermano. Entonces, hermano, pero Dios es un Dios compasivo. Y dijo, nadie me puede acusar, decirlo así, decirlo de esta manera. Nadie le puede decir a Dios, Dios, eres malo porque nos castigas. No, gloria sea al Señor, sino que Él viene con la plomada. Y cada vida, hermano, con esa plomada tenía que ser medido. Ser anivelado, mejor dicho. Porque Dios, hermano, a través de la palabra y a través de lo que Dios hace dentro de las iglesias, dentro de una congregación o dentro de lo que hizo con Israel, Dios siempre ha dado las capacidades y Dios ha dado los instrumentos, Dios ha dado su palabra y Dios ha enseñado cómo debe caminar cada persona dentro de la iglesia. Hermano, muchas veces nosotros, hermanos, los que predicamos, los que enseñamos, los que vivimos, los que estamos dentro del Evangelio, gloria sea al Señor, a veces nos hemos equivocado y no hemos hecho lo correcto para que las personas, hermano, caminen y hagan la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros venimos a Dios, perdónanos. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos, somos seres humanos. Pero la palabra está aquí para ayudarnos, para, hermano, para que cuando nosotros vayamos creciendo, vayamos siendo edificados, vayamos, hermano, oiga bien, correctamente creciendo. Hermano, cuando hacen los edificios de gobierno o cualquier casa, hermano, y a mí me ha tocado cuando uno dice, ahí se va, ahí arreglamos así. Al final, hermano, llegamos a una esquina y nos faltan 10 centímetros, hermano. Porque, o se va de lado y cuando llegas al techo, el techo no te consigue porque te quedó así. Y encontramos que hay, hermano, desniveles, que hay errores que se debían de haber cometido si nosotros hubiéramos usado correctamente un nivel, una plomada. Hermano, gracias al Señor, hoy, hermano, para los que trabajan en construcción, los que trabajan en restaurante, tienen supervisores, tienen personas que los van diciendo qué hacer, o cuando se equivoca, decir esto está mal, gracias al Señor, porque al final hay errores. Entonces Dios en su palabra no tiene errores, los errores los cometemos nosotros.
Y por eso es constantemente que dentro de las iglesias se predica que el evangelio es el Señor, hermano, debe vivirse, y de lo que uno debe de, no es el Señor de escucharse el evangelio, debe, no es el Señor de practicarse, porque de lo contrario nos llevará equivocadamente. Creceré, sí, crecemos, y pareciera que crecemos espiritualmente bien, pero a la hora de la realidad nos damos cuenta que no coincide lo que nosotros practicamos, andamos haciendo con lo que hablamos. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Hermanos, la idea es hoy, gloria sea al Señor. ¿Cuántas personas están falleciendo? Hermano, esa es la pregunta, se hace uno. ¿Se fueron con el Señor o no se fueron con el Señor? Dios lo conoce, pero la Biblia establece y la Biblia enseña que si se practica, entonces llegaremos con Él. Amén, hermanos. A ver, denle palmas a Dios, porque siento que está un poco serio. Gracias al Señor. No se enoje, gloria a Jesús. Jesús está aquí esta noche y está para ayudarnos. A Macías puso la cara muy... ¿Sí es a Macías, hermano? A ver, ¿me ayuda? ¿O me equivoqué del nombre? Sí, a Macías es. Hermano, estaba molesto. No le gustaba la profecía que le estaban dando. No le gustaba el consejo. Vete para allá, profetízale a otra gente, a mí no. A nosotros no. Y ya se dice, tú lo haces porque te van a dar dinero, o lo vas a hacer por un puesto que te van a dar en la iglesia. No era el chiste ese. Es que él tenía que obedecer a Dios. Amén. Y lo demostraba porque él amaba a las personas. No era que lo hacía, hermano, porque hermano, pastor, a veces hay gente que predica y lo hace enojado y lo hace bien serio, pero hermano, como que pareciera que los que están sentados son sus enemigos. No. A veces uno es así, pero cuando es Dios, debe ir acompañado de la palmadita de Dios. Gracias. Amén, gloria sea el nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. A ver, extiéndele la mano que está al lado y salúdele, hermano. Esto está poniendo lindo para la gloria del Señor. Bendito sea Jesucristo. Maravilloso es el Cordero de Dios. Hermano, tenían, aquí en la iglesia tenemos la palabra de Dios. Tenemos las herramientas, tenemos todo, tenemos, gracias al Señor, el documento que es la Biblia de nuestro Creador. Lo tenemos en nuestras manos, gracias al Señor, hermano, para poder, oiga bien, enderezar todas las cosas, ir acomodando todo, gloria sea al Señor. Cuando hablamos de acomodar, hablamos de arreglar, es de que la plomadita de Dios venía para arreglar a Israel, para que nadie le pudiera decir a Dios. Cuando Dios le pasó la plomada a cada uno, se dio cuenta que estaban torcidos. Unos eran idólatras, otros eran religiosos, otros eran, hermano, vamos a decirlo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, hermano, tenían costumbres ya rebeldes, hermano, gracias al Señor, corazón duro de servir, gracias a Jesús, hermano, eran tremendos. Y cuando Dios los empezó a ver con la plomada, hermano, y se da cuenta y le dice: yo no tengo la culpa, yo he desistido, pero aquí con esto no tengo más que hacer, no tengo para dónde ir, no tengo que gracias al Señor, cómo hacerle, ayudarles. Y Dios queriendo ayudar, hermano, gente con costumbres, hermano, mundanas de allá afuera. Si es el pueblo de Dios, una de las cosas que más aborrece Dios es, hermano, la idolatría, hermano. Porque él lo único que desea que nosotros lo honremos y lo glorifiquemos a Él, que le demos toda la gloria a Él, hermano. Pero cuando un pueblo se vuelve, gracias al Señor, es así idólatra de otras cosas, de otros ídolos, gracias al Señor, Dios le molesta, Dios le duele, porque Él no quiere, Él solo quiere que nosotros le demos la gloria a Él, porque Él es santo, 3 veces santo. Hermano,
Y viene entonces, gloria al Señor, y a cada uno le pasó. Hoy en lo presente que vivimos como iglesia, Jesús ya nos perdonó. Jesús ya limpió nuestros pecados y dejó su Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que Él redarguya nuestras vidas cada vez que nosotros nos equivocamos. Que Él venga y gloria sea el Señor e instruya, hermano, nuestras vidas cuando nosotros vivimos en ignorancia, que no conocemos algo. El Espíritu Santo Dios lo ha dejado para que ministre su pueblo. El Espíritu Santo Dios lo ha dejado para que redarguya cuando nosotros estamos haciendo lo mal o estamos haciendo las cosas mal. Y algo que me llamó la atención fue esto. Espíritu Santo, en realidad nosotros hemos dejado tal vez a un lado, tal vez a lo mejor yo le he dicho, Dios, o te he dejado a un lado, ¿qué pasa? Yo necesito que usted me redarguya mi vida en todo tiempo. Hermano, qué duro es vivir, hermano, es el Señor dentro de una iglesia, y qué duro es estar dentro del Evangelio y que el Espíritu Santo no redarguya nuestras vidas, hermano. Que no nos siente, que no nos arrodille y nos diga, José Ángeles, esto está mal y esto tendrá consecuencia y esto no está correcto. No es el Señor, que duro es no escuchar o no sentir el redargüimiento del Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque uno hace las cosas y cree que las hace uno con sus capacidades que uno tiene. Cree que uno las hace con lo que uno puede. Pero no es esa la realidad. La realidad es que el Espíritu de Dios siempre debe estar ayudando a nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando eso ocurre, hermano, decía el Señor, tú entras a la iglesia y dice Dios, aquí estoy. Y el Espíritu dice, aquí estoy también yo para ayudarte. Gloria sea el Señor, aleluya. Aquí estoy yo para levantarte y aquí estoy para restaurarte. Aquí estoy para darte fuerza. Aquí estoy para animarte. Gloria sea el nombre de Jesús. A su nombre. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Hermano, sea el Señor, un edificio se cae si no hay plomada. Un edificio se desmorona si no está a niveles, hermano. Si no tiene un orden, gloria sea el Señor. Dice que el hermano, en la cuarta visión que ve, gloria sea el Señor, ve una canasta con unas frutas dentro. Y las frutas que estaban adentro ya estaban maduras, hermano. Bien maduras. Eso que ve él, gloria sea al Señor, se da cuenta que aquello estaba a punto, no era madurar para podérselo comer. Estaba madura la maldad de aquel pueblo. Y que muy pronto iban a caer en juicio de parte del Señor. Y ya no me meto ahí, porque yo sé hasta dónde Dios me puede llevar y hasta dónde lo voy a dejar a Dios. Porque es lo que Dios me ha permitido. Hermano, gloria sea al Señor. Y en el último, gloria sea al Señor, dice la Biblia que, hermano, pero también habría, oiga bien, un futuro glorioso para ese pueblo. Ese es lo lindo y lo hermoso, gloria sea al Señor, que vemos aquí. Cuando, hermano, hay disciplina dentro de nuestras vidas, gloria sea al Señor, es por habernos alejado de la verdad. Pero esa disciplina también sirve para acercarnos a la verdad de Dios. Bien, la disciplina del Evangelio, en el Evangelio, es por haber dejado lo verdadero de Dios. Pero al mismo tiempo, no es el Señor, esa disciplina nos hace que nos volvamos a Dios. Si a usted un día le pone disciplina, quédese quieto ahí. Pero no es por mal que se le están poniendo, se lo están poniendo por Dios, se lo está permitiendo para que usted se vuelva a la verdad que hemos dejado. Amén, gracias al Señor. Entonces Israel tendría un futuro glorioso, hermano. Oh, gloria sea el nombre del Señor. A veces nosotros vemos que, híjole, está dura la situación, pero Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y cuando Dios empieza en ese futuro glorioso y empieza a trabajar con nosotros, hermano, no habrá diablo que se ponga enfrente de ti. No habrá problema que se ponga enfrente de ti. Tú irás para adelante porque Dios, el que ha entrado a trabajar en tu vida. ¿Quién vive, iglesia? Es que, hermano, mire, cuando Dios empieza a trabajar en la vida de una persona, hermano, aquella persona va como, hermano, aumento y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y no hay nada que lo vaya deteniendo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Gloria a Jesús. Dios te empieza a levantar y te empieza a promover para lo que Dios quiere hacer, pero debe ser Dios
Amén, hermanos. Pero para eso hay que dejar muchas cosas. Para eso hay que dejar muchos obstáculos, muchas situaciones que están estorbando en nuestras vidas. Y para que Dios deje, para que Dios quite y empiece a quitar eso, tiene que ser su Espíritu Santo empezando a trabajar en nuestras vidas. Oh, mira, José Ángel, esto está mal, y esto está mal, y él está tocando y está mal. Y si yo le hago, digo, no, Señor, tranquilo. Y viene Dios y empieza a trabajar y empieza a decir, bueno, ahora te voy a quitar la economía. Y no te voy a dar trabajo y vas a quedar sin trabajo. Y uno no hace caso. Y Dios ve el dolor de uno y ve la situación de uno. Y dice, no, calmado. Y dice Dios, lo voy a hacer. Bueno, ya no lo voy a quitar porque me duele ver la situación. Y vienes entonces ahora por fuera, lo voy a atormentar en otra cosa, voy a hacer otra cosa. Y Dios también dice, no, ¿quién? No puedo. Porque Dios es un Dios de amor, gloria sea al Señor. Dios no nos quiere ver, hermanos, despedazados ni destruidos, gloria a Jesús. Benditos, dice, entonces lo que voy a hacer, si no quieres, pues entonces lo voy a, por medio de mis palabras, lo voy a hacer entender. Y ya cuando uno está, ya está, porque Israel se fue de cautivo, hermano, ya estaba en el cautiverio, llorando, sufriendo de la situación que estaba. Hermano, cuando él se ve la situación, arrastrado, Israel lejos, cautivo, lo primero que él hace es decir, gracias al Señor, ellos sabían que tenía una promesa. Cuando uno está fuera del Evangelio, hermano, uno se acuerda de esa promesa y dice, ¿por qué yo estoy en esta situación? Mejor iré a la casa ya de mi Padre, donde está Dios, y Dios hará grandes cosas con nosotros. Pero lo lindo es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros. Yo no sé si Dios está trabajando contigo, usted no sabe si Dios está trabajando conmigo, pero sí yo entiendo algo, que cuando Dios trabaja es algo hermoso. Y por eso yo dije que iba a predicar lo que Dios me diera. Ahora yo voy a pedir que se póngase de pie. Póngase de pie, mi hermano músico. Vamos a administrar la iglesia con una alabanza donde usted deje que Dios lo use. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie y vamos a adorar a Dios. Porque Dios sé que el Espíritu Santo va a estar trabajando aquí en nuestras vidas.